Ahora vamos a tocar ya prácticamente uno de los últimos temas de cirugía. em, Corresponde a los tumores, a las neoplasias. Vemos que vamos a distribuir este tema en esófago, tumores de esófago, tumores de estómago, de intestino delgado, de colon, etc. En la siguiente lámina vamos a trabajar en los tumores relacionados al recto, al ano, al hígado, al apéndice, vesícula, los de vía biliar, páncreas, etcétera. ¿Ya? Entonces, vamos a partirlo en dos. Esta es la primera sesión que vamos a trabajar sobre el tema, neoplasias desde el esófago hasta el colon. Muy bien. Para eso, antes de entrar en esta parte de neoplasias, quiero hacer una pequeña introducción respecto a los diferentes tipos de tumores que podemos encontrar en el tracto gastrointestinal. Por ejemplo, para eso debemos recordar los diferentes tipos de epitelio que tiene el tracto gastrointestinal. Y esto es un esquema muy práctico, ¿ah? Esto es el esófago. Luego viene el estómago. Luego viene el intestino delgado. Luego viene el colon, ¿no es cierto? Con su apéndice por ahí. Y luego viene el anito, el recto y el ano. ¿Sí? En alguna parte, solo como esquema, esto es la vía biliar. La vía biliar se divide en vía biliar, sus conductos hepáticos y demás, y ahí está el hígado. Y incluso por ahí sale el cístico y está la vesícula. Y en alguna parte incluso está el conducto pancreático, ¿no es cierto? Con su respectivo páncreas. Listo. Totalmente esquema, ¿no? Por supuesto que pues, no es nada parecido a la realidad, ¿no? A ver, ¿el esófago qué tipo de epitelio tiene? El esófago tiene un epitelio poliestratificado, ¿no es cierto? No queratinizado. Es poliestratificado, poliestratificado no queratinizado. Se parece a la piel. Lo único que lo diferencia es que la piel tiene queratina, el esófago no. Por lo tanto, si el epitelio del esófago se parece a la piel, ¿cuál va a ser el tumor maligno que más abunda en el esófago? Si parece piel, el carcinoma epidermoide. ¿Sí? Eso en la parte media, el carcinoma epidermoide. A medida que nos acercamos al estómago, el estómago tiene un epitelio de tipo cilíndrico, cilíndrico con abundante cantidad de glándulas. ¿Cuál es el prefijo que se usa para glándula en medicina? Adeno, ¿no es cierto? Adeno. Por eso los cánceres más frecuentes del estómago son los adenocarcinomas. Incluso la parte distal del esófago también suele hacer metaplasias con frecuencia y estas metaplasias en el esófago de Barrett se convierten al epitelio en epitelio cilíndrico y también en la parte distal del esófago hay adenocarcinomas. Pero no son más frecuentes que los carcinomas epidermoides, ¿ya? Si vamos bajando al intestino delgado, la parte proximal del intestino delgado también tiene adenocarcinomas porque es un epitelio cilíndrico, la parte proximal, pero la parte distal suele hacer tumores carcinoides. O sea, en la parte cercana al ángulo de Treitz, adenocarcinomas, pero en las partes distales, tumores carcinoides. A medida que vamos bajando, ya en el colon el epitelio otra vez es cilíndrico y predominan los adenocarcinomas. ¿Ya? El recto también es epitelio cilíndrico, así que es adenocarcinoma. Hasta el anito. El anito sabemos que es piel, es un epitelio poliestratificado. Y si es un epitelio poliestratificado queratinizado, incluso ya en la parte más externa, que va a predominar carcinomas epidermoides. ¿Sí? Porque es piel. Listo, noten que la mayor parte son adenocarcinomas. Ahora, en la vía biliar, los colangiocarcinomas, o sea, los cánceres de la vía biliar, también son los epitelios son cilíndricos, así que predominan también los adenocarcinomas. En la vesícula, el epitelio es cilíndrico, así que es adenocarcinoma. ¿Ven qué sencillo? En el hígado sucede algo particular.
Cuando encuentran un cáncer en el hígado, lo más probable es que sea una metástasis, ¿ya? Una metástasis. Pero el 90% son metástasis. El otro 10% corresponde a los tumores primarios. Y los tumores primarios pueden ser de dos tipos, ¿ok? Dependiendo de dónde se originan. Aquí estoy representando la bifurcación de la vía biliar, ¿ya? Es un esquema nada más. Los cánceres primarios, los que se originan en el hígado, pueden originarse en los hepatocitos o pueden originarse en los conductos biliares, ¿no? ¿Cuál es más común? El de los hepatocitos. Por eso son hepatocarcinomas, los tumores primarios más frecuentes, hepato-CA. Porque el otro tumor es el que se origina en la vía biliar, sería un colangiocarcinoma, ¿no es cierto? Que como es epitelio cilíndrico, también será adenocarcinoma. Pero bueno, en el hígado sí nos importa más los del parénquima, los de los hepatocitos, hepatocarcinoma. Igual, en el páncreas también tiene conducto y tiene parénquima, donde predominan los cánceres en el conducto, que es epitelio cilíndrico, así que va a ser adenocarcinoma. Y como es del conducto, va a ser adenocarcinoma ductal. ¿Sí? Listo. Y en el apéndice, ¿cuál es el cáncer más frecuente? El tumor carcinoide. Y con eso tienen el mapa de los cánceres más frecuentes del tracto gastrointestinal. A esto, que es una especie de mapa mental, le podemos agregar un montón de adornos, ¿no? Por ejemplo, arriba donde dice esófago, podríamos poner factores de riesgo para todos. Factor de riesgo del carcinoma epidermoide, el alcohol y el tabaco. Factor de riesgo para los adenocarcinomas distales del esófago, el esófago de Barrett. Factor de riesgo para el estómago, la gastritis crónica atrófica y así. Y nos podemos poner, por ejemplo, la clínica, disfagia. La clínica baja de peso, llanura precoz, etc. Podemos llenar, si esto lo hicieran ustedes en un papelógrafo, tendrían mucho espacio para llenar características de cada uno. Pueden poner sus marcadores, su tratamiento, sus estudios diagnósticos, etc. ¿Ya? Entonces, es un esquema que es una sugerencia de cómo podrían hacer sus mapas mentales a la hora de estudiar para que en general estos temas sean prácticos. Listo. Con dicha esta introducción, vamos a desarrollar un poco nuestro cuadro. Ven que hay bastantes cosas resaltadas, significa que es un tema harto preguntado. Neoplasias. A ver, hay algunas, esto lo hemos dividido por región, cuál es la región más frecuente del cáncer, qué tipo de cáncer es más común, cuáles son sus causas o factores de riesgo, algún dato clínico, algún dato en el estudio diagnóstico y cómo se tratan. ¿Ya? Algunos datos puede que no sean muy importantes y se los voy a ir diciendo. Por ejemplo, en el caso del esófago, los cánceres son más comunes en el tercio medio y en el tercio distal. Tercio medio y tercio distal. Y entre los dos predomina los de tercio medio. Está resaltado porque han preguntado, ¿ah? Ya saben por qué se resalta, ¿no? Tercio medio es el más frecuente. Vamos a poner 3 cruces y una cruz. Por lo tanto, nos interesan más esos del tercio medio, ¿no? ¿Qué tipo de cánceres son? Carcinomas epidermoides. Carcinomas epidermoides. O carcinoma de células escamosas también le podrían llamar, ¿no? Epidermoide o de células escamosas. ¿Cuál es su factor de riesgo más frecuente? El alcohol y el tabaco. ¿Ya? Alcohol y tabaco. Muy bien. Y en el caso de los del tercio distal, de los inferiores, el tipo más frecuente son los adenocarcinomas. Eso ya lo hemos visto, ¿no? En nuestro grafiquito hace un rato. Adenocarcinomas. Y el factor de riesgo más común es el esófago de Barrett. Esófago de Barrett. ¿Cuál es la clínica característica? ¿Qué cosa suele, a todo cáncer de esófago, qué cosa se manifiesta? Se manifiesta con disfagia, dificultad para pasar los alimentos, ¿verdad? Disfagia. Ahora, eso lo tienen que memorizar porque creo que está claro que todo tumor de esófago genera disfagia, ¿no? Creo que aquí no hay nada especial. Los factores de riesgo y el tipo, lo que está a la izquierda, eso sí. El estudio diagnóstico también es sencillo porque todo estudio que les permita biopsiar, ese es el estudio de elección. Y en el caso del esófago, totalmente factible hacer endoscopías. Bien, y el tratamiento
El tratamiento del cáncer de esófago viene a ser la resección del esófago, la esofagectomía. Listo. Esto con el cáncer de esófago, ¿ya? Sencillo, ¿no? No hay mucha información acá. Un dato final. ¿Cuál es el tumor benigno más frecuente del esófago? El tumor benigno, debajo de donde está el subtítulo lo voy a poner. El tumor benigno más frecuente del esófago es el leiomioma. Los leiomiomas, ¿ya? Son los tumores benignos más frecuentes. Listo, vamos al cáncer gástrico. Empezamos con el tumor benigno. El tumor benigno del estómago más frecuente es el pólipo. El pólipo, los pólipos. Y los cánceres, ya también, ¿dónde se localizan? En el antro gástrico. Si le pongo un puntito, acá, ¿no es cierto? Ahí se suelen ubicar los cánceres con más frecuencia. ¿Y cuál es el tipo histológico? El adenocarcinoma. Estos adenocarcinomas corresponden al 90% de los tumores, de los cánceres del estómago. Ahora, no es el único, es el primer lugar. En segundo lugar están, ¿quiénes? Solo para conocerlos, los linfomas tipo MALT, por ejemplo, ¿no? Los de tejido linfoide. Y en tercer lugar se encuentran los tumores estromales, los tumores GIST, tumores del estroma gastrointestinal. Pero de lejos la mayoría son adenocarcinomas. Ahora, dentro de las causas factores de riesgo, la lesión que suele convertirse en cáncer con frecuencia es la gastritis crónica atrófica, la atrofia de los pliegues de la mucosa gástrica. La gastritis crónica atrófica, que no es la gastritis superficial que tenemos todos nosotros, aquí hay atrofia de la mucosa, es la lesión que con más frecuencia se vuelve cáncer. Y en segundo lugar están los pólipos adenomatosos, que constantemente se vuelven, que también pueden malignizar. ¿Ok? La gastritis crónica atrófica de lejos es la lesión que más malignización puede tener. Ahora, ¿qué factores aumentan el riesgo de tener cáncer gástrico? A la cabeza, el grupo sanguíneo A. El grupo sanguíneo A de chinitos japonesitos, ¿no? Son los que más, uno de los grupos que más riesgo de cáncer tiene. El Helicobacter pylori, las úlceras, ¿no es cierto? Helicobacter pylori, úlceras, los antecedentes personales, familiares, la dieta, una dieta rica en sal, una dieta rica en nitritos, nitratos, nitrosaminas, etc. ¿Ok? ¿Y quiénes bajan el riesgo notablemente? El ácido acetil salicílico. El ácido acetil salicílico, la aspirina. La aspirina, ¿por qué? Porque ¿cuál es uno de los efectos de la aspirina? Por lo que pasa es que la aspirina aumenta el efecto apoptótico, la muerte celular programada. ¿Sí? Entonces, juega un rol muy importante en la prevención de la malignización de las lesiones gástricas. Reduce el riesgo de cáncer gástrico. Manifestaciones clínicas, la baja de peso, la llenura precoz son bastante inespecíficos y le agrego uno más acá, la anemia. La anemia, ¿ya? Ganglios de diseminación gástrica, de diseminación de cáncer gástrico. El ganglio de Virchow es un tumor, es un ganglio que se encuentra a nivel supraclavicular. El ganglio de Irish es el ganglio de localización axilar. Y el ganglio de María José es el tumor de María José, la metástasis periumbilical. ¿Ok? Virchow supraclavicular, Irish axilar y María José periumbilical. Hay varias formas de clasificar. Una de ellas es la clasificación de Borman. El Borman 1 que es el crecimiento polipoide, ¿no es cierto? Elevado hacia arriba. El Borman 2 corresponde a la lesión ulcerada, crece hacia abajo. El Borman 3 es un poco ulcerado, pero tiene infiltraciones, o sea, ulcerado e infiltrativo. Y el Borman 4 es plano, puramente infiltrativo. Entonces, 1 elevado, 2 ulcerado, 3 ulcerado e infiltrativo y 4 puramente infiltrativo. Eso es Borman, ¿no? Una clasificación endoscópica para cánceres
avanzados. La clasificación de Lauren hace una clasificación un poco más histopatológica. Los adenocarcinomas pueden ser intestinales o difusos. ¿Cuál es la diferencia? El intestinal es el que tiene alto grado de diferenciación y el difuso es el que está con bajo grado de diferenciación. ¿Sí? De estos, ¿cuál es el que tiene peor pronóstico? El difuso, pues el que tiene bajo grado de diferenciación. Por eso, al tener pobre diferenciación, se suele manifestar como un Borman 4. Crece de forma difusa. Y eso es lo que conocemos como la famosa linitis plástica. La linitis plástica. Muy bien. Dentro del estudio diagnóstico, por supuesto que la endoscopía es el de elección porque nos va a permitir tomar la biopsia. Algunos marcadores tienen utilidad, pero si queremos ver metástasis, diseminación del cáncer, tenemos que hacer tomografías contrastadas, TAC con contraste, ¿ya? Para ver metástasis. El tratamiento se basa fundamentalmente en la gastrectomía, pero la gastrectomía no es total, es una gastrectomía subtotal. Es lo que diríamos también antrectomía. ¿Y se acuerdan después de una antrectomía, una gastrectomía subtotal que se hace? Una reconstrucción de tipo Billroth 2. Billroth 2, ¿no? Después de una antrectomía hay que hacer Billroth 2 en cáncer. Y D2. ¿Qué cosa es eso? D2 se refiere a la disección ganglionar. ¿Ya? A la disección ganglionar. Por lo menos 2 niveles. Esto aplica si es que el cáncer está en el antro, porque si es que es la zona más frecuente. Porque si el cáncer se encuentra a nivel del cuerpo o en el fondo gástrico, la gastrectomía tiene que ser total. ¿Ya? Afortunadamente la mayoría está en el antro, así que las gastrectomías son parciales, subtotales. Listo. Esto con los cánceres gástricos. En el caso de del intestino delgado, comentábamos que los tumores benignos más frecuentes son los pólipos, ¿no? Y los cánceres se localizan en estos lugares. El lugar más común es el duodeno distal y el yeyuno proximal. En esos dos lugares corresponden a la localización más frecuente. El duodeno distal y yeyuno proximal, estamos hablando prácticamente del ángulo de Treitz. Y en segundo lugar están en la zona del ilion distal, o sea, a nivel de la válvula iliocecal. ¿Ya? Son tumores raros. Dentro de su rareza hay alguno que otro datito que mencionar. Los adenocarcinomas suelen ser algunos de los tumores más frecuentes dentro de lo raro que son. Estos adenocarcinomas se localizan sobre todo cercanos al ángulo de Treitz. Pero los que están un poco más cercanos a la válvula iliocecal suelen ser más tumores carcinoides. Así que la frecuencia de los cánceres en el caso del intestino delgado depende bastante de qué segmento estamos refiriéndonos específicamente. ¿Ya? Factores de riesgo, muy pocos se han descrito, entre ellos la enfermedad de Crohn. Clínica, totalmente inespecífica. Puede sangrar, puede obstruir, pero es muy, muy inespecífica. No es una clínica florida que podamos. Por eso es de tan difícil diagnóstico y cuando se diagnostica usualmente es porque ya ha hecho metástasis. ¿Sí? No tiene un estudio en particular que se pueda hacer, es un diagnóstico bastante difícil y el tratamiento debe ser la resección intestinal, a veces incluyendo el páncreas si es que es el duodeno del afectado, ¿no? Pero resección intestinal en general. Listo. Y finalmente, en esta lámina, en esta sesión, vemos los tumores de colon, los cánceres de colon. Para empezar, el tumor benigno más frecuente del colon, ¿cuál es? Perdón, el tumor benigno más frecuente del colon viene a ser el pólipo. Los pólipos del colon. Ahora, en el estómago, hace un rato vimos que los pólipos más frecuentes del estómago eran los hiperplásicos. Eso es dentro del estómago. Pero en el colon, los pólipos más frecuentes, ahí sí prácticamente todos son pólipos adenomatosos. Pólipos adenomatosos, ¿ya? Que incluso pueden ser tubulares, vellosos o túbulo-vellosos. ¿Cuáles son los más malos? Los vellosos. Por eso los adenomas vellosos del colon son los que pueden malignizar con más frecuencia, ¿ya? Altamente malignizados. Listo. La mayoría se localiza en el lado izquierdo, en el hemicolon izquierdo, sobre todo en el sigmoides. Ahí suele estar la zona de más frecuencia de cánceres, el lado izquierdo.
Puede ser en todo el colon, pero el lado izquierdo es el más común. El tipo más frecuente de lejos, 90% nuevamente, el adenocarcinoma. ¿Cuáles son sus causas, factores de riesgo? O sea, aquello que se suele convertir en cáncer con más frecuencia, así como en el estómago era la gastritis crónica trófica, aquí en primer lugar suelen ser los pólipos adenomatosos. Luego viene la enfermedad de Crohn, las colitis ulcerativas, sobre todo colitis ulcerativa cuando ha pasado más de 10 años, mucho tiempo, puede generar cáncer. A la cabeza, pólipo adenomatoso. La enfermedad de Lynch, la enfermedad de Gardner, son síndromes de cáncer hereditario. En ambos casos, tanto en Lynch como en Gardner, ustedes saben que se hereda el cáncer. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Gardner tiene pólipos asociados, con poliposis. En cambio, Lynch no tiene pólipos asociados. ¿Ya? El cáncer hereditario no asociado a pólipos, Lynch. Y el que sí está asociado a pólipos, Gardner. Ahora, la clínica depende de qué lado del colon estamos hablando. Si estamos hablando del lado izquierdo, el colon izquierdo se suele mostrar, se suele manifestar con obstrucción intestinal. ¿Ok? Obstrucción. El lado izquierdo, los cánceres del lado del sigmoides, con obstrucción principalmente. Y el lado derecho se manifiesta con anemia. Lo que pasa es que el lado derecho, sus tumores, estoy dibujándolo a la izquierda, sus tumores generan un sangrado microscópico que solamente lo van a detectar a veces con Tevenum. Entonces, solamente se dan cuenta cuando están recontra pálidos, ¿no? Anémicos. No es un sangrado masivo, es un sangrado muy escaso, muy crónico, por eso genera anemia. Listo, entonces lado izquierdo genera obstrucción, lado derecho genera anemia. ¿Ya? ¿Cómo se confirma un cáncer de colon? Con colonoscopía que les permite tomar la biopsia, por supuesto. Colonoscopía más biopsia. Si quieren ver metástasis, nuevamente tomografía contrastada, igual que en estómago. Y aquí sí hay un marcador de mucha utilidad. ¿Cuál es el marcador de elección? CEA, antígeno carcino embrionario. ¿Sí? Y el tamizaje es importante porque el cáncer de colon es el cáncer gastrointestinal más frecuente. Entonces, en el Perú sí se hace tamizaje. ¿Y en qué consiste? Colonoscopía y test de Tevenum. Por supuesto que el elemento más importante es la colonoscopía. ¿A qué edad se hace la primera colonoscopía? A los 50 años. Todos vamos a pasar por ahí a los 50 añitos. Y se repite cada 10 años, o sea, a los 50, 60, 70. Pero si hay factores de riesgo con riesgo de cáncer, o sea, antecedentes familiares, personales, hay muy alto riesgo de cáncer, la primera colonoscopia se adelanta a los 40 años y se repite cada 5 añitos. 45. Listo. Esto, por favor, de la colonoscopia, del tamizaje, ténganlo bien claro. Eso siempre puede venir porque es el cáncer más frecuentemente diagnosticado en nuestro medio, de los gastrointestinales. Y el tratamiento es quirúrgico. El cáncer del lado izquierdo se trata con hemicolectomía izquierda, o sea, se saca medio colon del lado izquierdo. Y si el cáncer es del lado derecho, se saca medio colon del lado derecho. ¿Ok? Hemicolectomía. Listo, chicos. Terminamos esta lámina. En la siguiente sesión vamos a trabajar la siguiente lámina. ¿Ok?